Hola, el día de hoy estaremos trabajando con nomenclatura de compuestos binarios. Objetivo: nombrar óxidos básicos y óxidos ácidos, utilizando tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. En el caso de un compuesto binario se define como un compuesto químico formado por átomos de dos elementos diferentes. Estos se clasifican en compuestos covalentes binarios que cuando se entrelazan o se unen forman enlaces covalentes, o sea, comparten electrones, y los compuestos iónicos binarios. O sea, aquí lo que sucede es que al momento de unirse, un elemento le transfiere al otro y el que gana electrones se convierte en un anión y el que pierde electrones se convierte en un catión. Dentro de los compuestos covalentes tenemos los óxidos de no metal, o sea, los anhídridos ácidos, que son los que vamos a estar trabajando de nomenclatura el día de hoy. Los halogenuros de no metal. Dentro de los iónicos tenemos los hidruros metálicos, los óxidos metálicos o los óxidos básicos, que son con nosotros que vamos a estar trabajando nomenclatura, y las sales binarias. Bueno, vamos a trabajar con óxidos básicos. Algunas de sus características son compuestos que se forman por la combinación química del oxígeno con el oxígeno más un metal. Son sólidos a temperatura ambiente y poseen enlaces iónicos. Al reaccionar con el agua dan origen a hidróxidos. En el caso de la nomenclatura, vamos a trabajar ahorita con la nomenclatura tradicional. En el caso número 1, el metal, cuando el metal solo tiene una valencia o un número de oxidación, se nombra colocando primero la palabra óxido seguido del nombre del metal. Ejemplo: óxido de calcio. El calcio solo tiene una valencia que es 2, entonces sería óxido de calcio. En el caso de la plata, cuando se une con el oxígeno, forma el compuesto óxido de plata. En el caso número 2, cuando el metal tiene dos valencias, para el menor vamos a utilizar el sufijo, o sea, la terminación oso, y para el mayor número de valencia vamos a utilizar ico, la terminación o el sufijo ico. Ejemplo: tenemos el hierro trabajando con el oxígeno. En el primer caso está trabajando con 2, que es el número de oxidación menor, entonces se llamaría óxido ferroso. Utilizamos la palabra óxido y la terminación oso para el menor. Y para el mayor, que está trabajando con 3, óxido férrico, la terminación ico. Cuando tenemos 3 números de oxidación, si recuerdan, lo hemos estado estudiando, vamos a utilizar hipo, el prefijo hipo con la terminación oso. Para el número de oxidación intermedio vamos a utilizar oso y para la mayor vamos a utilizar ico. Y en el caso de cuando tenemos 4, vamos a utilizar en primer lugar hipo como prefijo y oso como terminación o sufijo, luego la terminación oso, luego la terminación ico y luego el prefijo per con la terminación ico. En el caso de la nomenclatura con el sistema estequiométrico o sistemático, este sistema lo que hace es utilizar prefijo dependiendo de la cantidad de átomos de cada uno de los elementos presentes en el compuesto. Aquí tenemos los prefijos que se pueden utilizar: mono, di, tri, tetra, etcétera, dependiendo del número de átomos presentes. Entonces la fórmula general sería prefijo, dependiendo del número, óxido de, el prefijo según el número de átomos y el nombre del metal. En el primer caso tenemos el hierro
tenemos un átomo de oxígeno, monóxido de hierro, solo tenemos un átomo de hierro. Trióxido, tenemos 3 oxígenos de dihierro, tenemos 2 átomos de hierro. Monóxido, tenemos un átomo de oxígeno y de diplata tenemos 2 átomos de plata. En el caso de la nomenclatura con el sistema Stock, vamos a utilizar la palabra óxido seguido del nombre del metal y entre paréntesis vamos a escribir el número de oxidación con números romanos. Aquí está la fórmula general: óxido de el nombre del metal y entre paréntesis, que no se les olvide el número de oxidación en números romanos. Ejemplos: el óxido de calcio, en este caso el calcio solo tiene un número de oxidación, por eso no se lo escribimos entre paréntesis. El segundo caso, óxido de hierro 2, en este caso el hierro está trabajando con la valencia 2, y óxido de hierro 3, en este caso el hierro está trabajando con la valencia 3. Vamos con los ejercicios. Aquí les tengo, saben que siempre hago uno. Los números, hice los números impares. En el primer caso tenemos los 3 tipos de nomenclatura: óxido niquélico, el níquel solo tiene dos valencias y está trabajando con la mayor, entonces utilizamos la terminación ico. Trióxido de diníquel, y en la nomenclatura Stock, óxido de níquel 3, que es con la valencia que está trabajando el níquel. En el segundo caso, óxido de zinc. El zinc tiene una única valencia que es 2, óxido de zinc. Monóxido de zinc solo tiene una de oxígeno, y óxido de zinc en la nomenclatura Stock. En el caso del tercer compuesto, óxido permangánico, estamos trabajando con el número de oxidación más alto y tiene 4. El más alto es 7, entonces utilizaríamos el prefijo per y la terminación ico. En la nomenclatura estequiométrica, heptaóxido, tenemos 7 átomos de oxígeno de dimanganeso y óxido de manganeso 7. En el siguiente caso, óxido manganoso, estamos trabajando con el magnesio, ya dijimos, tiene 4, está trabajando con la segunda valencia, que es 4. Dióxido de manganeso, y en la nomenclatura Stock, óxido de manganeso 4. Óxido mercurioso, el mercurio está trabajando con su número de oxidación más bajo, utilizamos oso, la terminación oso. Monóxido de dimercurio y óxido de mercurio 1. Óxido cuproso, estamos trabajando con el cobre, con el número de oxidación más bajo, utilizamos oso. Monóxido de dicobre y óxido de cobre 1. En el siguiente caso estamos trabajando con la valencia más alta del cobre, óxido cúprico, monóxido de cobre y óxido de cobre 2. En el último es el óxido de calcio, en la nomenclatura tradicional, monóxido de calcio en la estequiométrica, y en la Stock, óxido de calcio. El calcio no tiene una valencia. Ahora vamos a trabajar con oxiácidos. Algunas de sus características: son compuestos formados por un no metal y el oxígeno. Los óxidos ácidos, al reaccionar con el agua
forman oxiácidos. Su fórmula general es N2OX. N es el no metal y X es el número de oxidación del no metal. Cuando se unen se da por tipo de enlace covalente. En el caso de la nomenclatura sistemática, les recuerdo, es el prefijo más la palabra óxido de más el prefijo más el no metal. Y en la stock es la palabra óxido de más el nombre del no metal y entre paréntesis con números romanos el número de oxidación. Se utilizan las mismas reglas que los óxidos básicos, o sea, lo que hace poco les acabo de explicar. Vamos a utilizar las mismas reglas. Lo único que es un poco diferente es la nomenclatura tradicional. Y lo único que tiene de diferente es que en vez de ponerle la palabra ácido, le vamos a colocar la palabra anhídrido. Cuando solo tiene un número de oxidación, vamos a escribir la palabra anhídrido más el nombre del no metal más el sufijo ico. Ejemplo, tenemos al boro, solo tiene un número de oxidación que es 3, anhídrido bórico. Solo así la palabra anhídrido y la terminación ico. En el caso de cuando tenemos dos números de oxidación, vamos a utilizar el sufijo ico para el número mayor de mayor valencia y oso para el menor, y siempre escribiendo al inicio la palabra anhídrido. Tenemos ejemplos, tenemos el arsenio que tiene dos valencias. La menor es la valencia número 3, anhídrido arsenioso, y la mayor sería la valencia número 5, sería entonces anhídrido arsénico. Si se fijan ahí se los subrayo con rojo para que puedan observar lo que se está utilizando, la palabra anhídrido y las terminaciones oso para el menor e ico para el mayor. Continuamos. Si el metal tiene 3 números de oxidación, para el menor vamos a utilizar el prefijo hipo y la terminación, o sea, el sufijo oso. Para el número de oxidación intermedio sería oso y para el mayor ico. Ejemplos. Tenemos al selenio. Para el menor, que trabaja con 2, el selenio que trabaja con 2, el menor, anhídrido hipo, selenioso, anhídrido selenioso, que es el número de oxidación intermedio, y el mayor, que sería en este caso que está trabajando con 6, anhídrido selénico, la terminación ico, oso, y para la menor hipo, oso. Continuamos. Si tiene 4, les recuerdo, vamos a utilizar hipo, oso para las valencias 1 y 2, oso para las valencias 2 y 3, ico para la valencia 5 y 6 y per ico para la valencia 7. Ejemplo, tenemos aquí anhídrido hipocloroso, que es el que está trabajando con la valencia más baja, que sería el cloro, la valencia más baja es 1. Luego la valencia que sigue es 3, anhídrido cloroso, anhídrido, la terminación oso, anhídrido clórico, cuando se está trabajando con la valencia 3, o sea, el número de oxidación 5, número 5, clórico, y la más alta que sería 7, anhídrido per clórico. Utilizamos per y la terminación ico. En el caso de la nomenclatura del nitrógeno,
es diferente, un poco diferente